Por eso el énfasis en el hecho de que la victoria en Cristo significa rompimiento total con la vida del pasado. Leamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 18 al 22. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su poderosa fuerza. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mi amado, el texto fue un poco largo, pero el pensamiento central de los versículos que acabo de leer es la súplica de Pablo para que Dios nos ayude a entender tres cosas. Primero, la esperanza a la que Jesús nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia. Él nos llamó no al fracaso ni a la derrota, Él nos llamó a la victoria. La segunda cosa que debemos entender es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en la acción de su fuerza poderosa. O sea, Dios no es un Dios endeble, es un Dios poderoso, todopoderoso, ha derrotado completamente a las fuerzas del mal. Y tercero, la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, querido, después de entender estas tres cosas, ¿cómo es posible que alguien continúe esclavizado por las fuerzas del mal que dominaron su vida antes de conocer a Jesús? Es imposible, porque todas las fuerzas del mal están bajo los pies del Señor. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos de que aunque antes de conocer a Jesús hayamos andado en las mismas tinieblas del demonio, una vez justificados, el enemigo no tiene más poder sobre los hijos de Dios. Mira lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 31 al 35 y también al 37. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigo querido, me impresiona la promesa divina. El otro día, en una reunión evangelística, el enemigo tomó posesión de una persona que había lidiado con la hechicería toda su vida, pero al estudiar la Biblia, esta persona se había dado cuenta que había servido al enemigo de Dios y no a Dios. Entonces decidió entregar su vida a Jesús. Pero cuando la persona estaba viniendo para adelante, entregándole la vida a Jesús, el enemigo la tomó y la arrojó al suelo
Ahora, lo impresionante fue la voz que se oyó. Quien hablaba era ella misma, pero su voz era la voz del enemigo y decía: tú eres mía, no pienses que te vas a ir, tú me perteneces. Pero la promesa divina es: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará a un hijo de Dios? Cristo es el que murió por ellos. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi amigo querido, ¿esto no es maravilloso? No importa lo que hayas hecho en la vida. El momento que le entregas el corazón a Jesús, naces de nuevo. Y a partir de ese momento, el enemigo no tiene más poder sobre ti. Coloca bien eso en tu mente y en tu corazón. Pero la victoria no depende solo de Jesús. El ser humano necesita apoderarse de esa victoria. Por eso, Santiago 4:7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira, aquí la palabra resistir puede dar la impresión de que es el ser humano el que enfrentará al diablo y lo vencerá. Pero en el griego original, la palabra resistir es antistemi, que significa literalmente pararse para mirar al enemigo. No necesariamente luchar contra él, sino encararlo, no correr, no huir, no escaparse. ¿Por qué? Creo que Pedro nos da la respuesta al decir en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí se usa nuevamente la palabra resistidlo. ¿A quién? Al enemigo diablo, que parece un león. ¿Cuál es la parte humana en este texto? Humillarse delante de Dios y confiar en Jesús. Eso es resistir. Pedro dice: resistidlo en la fe. Quiero enfatizar la expresión en la fe. Esto es clave. El diablo es como un león, dice Pedro. Mira, si un día te encuentras con un león de verdad en medio de la selva, no corras. Escucha bien lo que te estoy diciendo, no corras. Estarás perdido si corres, porque el león te alcanzará y te hará pedazos. Por lo tanto, no corras, resístelo. ¿Cómo? Párate y míralo. No te muevas, no hagas ningún ademán, solo míralo, no corras. Con toda seguridad él va a gruñir y se va a marchar. Bueno, la misma cosa sucede con el enemigo. Él está como un león que gruñe buscando a quien devorar. Pero si tú conoces el poder de Dios, si sabes que el enemigo ya fue derrotado en la cruz, y si aprendiste a confiar en el Señor Jesús, el pobre diablo, mira, de ahí viene la expresión pobre diablo, el pobre diablo estará perdido. Claro que el consejo de Pedro fue para los cristianos que en aquellos días sufrían la persecución del diablo a través de los ejércitos romanos. Pero ¿quién estaba por detrás de los perseguidores? Con toda seguridad era el enemigo. Él siempre se disfraza, a veces de cosas bonitas, de experiencias maravillosas, de filosofías seductoras, y otras veces de acciones grotescas. Para él no hay límite. Su único objetivo es destruir la vida de los hijos de Dios. Por eso Pablo aconseja: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, hasta aquí vimos la promesa de victoria de Jesús. No hay motivo para fracasar, a menos que nos alejemos de Dios, a menos que dejemos de confiar en sus promesas. Pero ahora veremos el ejemplo de victoria de algunos personajes bíblicos.
Esta es la cuarta parte de este estudio. Comenzaremos por los discípulos de Jesús. Leamos San Mateo, capítulo 10, versículos 1, 5, 7 y 8. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: y yendo predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. La gracia recibisteis, dad de gracia. Oh querido, este texto presenta la comisión de Cristo a sus primeros discípulos. Era una misión de victoria. Ellos debían, entre otras cosas, tener dominio sobre los espíritus inmundos. Deberían expulsar a los demonios. No había lugar para la timidez, porque la orden venía de un Cristo victorioso. Cumplir la misión y predicar el evangelio era para ellos enfrentar las fuerzas del mal. Pero ellos lo hicieron. Expulsaron a los demonios, curaron a los enfermos, hicieron muchos milagros. La única vez que no pudieron expulsar a un demonio fue cuando el corazón de ellos estaba lleno de ambiciones, porque querían saber quién entre ellos debería ser el mayor. Sabes que en mis años de evangelista he visto muchas veces la manifestación del enemigo en noches en las que las personas desean entregar la vida a Cristo. Al hacer el llamado, al invitar a las personas a rendirse a Jesús, yo sé que literalmente estoy invitándolas a romper las cadenas que los amarraron a una vida de esclavitud. Y sé que no es fácil. El enemigo, aunque derrotado, continúa vivo y hace todo lo que puede para retener a las personas en la prisión de sus hábitos y costumbres pasadas. ¿Cuántas veces, mientras las personas vienen al altar para entregar su vida a Jesús, el enemigo se apodera de ellas y las reclama como suyas? Pero también he visto en esas ocasiones, la mayoría de las veces, la manifestación del poder divino. Hoy, con experiencia, puedo decir que no hay un caso perdido. Jesús puede dar libertad a los que se entregan a Él. Sin embargo, hay un peligro en todo esto. Cristo puede ser victorioso al que confía en Él, pero el instrumento humano corre el peligro de pensar que existe algún poder especial en Él como instrumento. Por eso Jesús dijo en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la victoria de los apóstoles de Cristo en la iglesia primitiva. Hechos 5, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, registra lo siguiente. Voy a leer. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. ¡Qué extraordinario! El enemigo era públicamente desenmascarado, expulsado y puesto en ridículo. Así era el poder de Dios manifestado en los tiempos apostólicos. Y ese poder continúa a nuestra disposición hoy. Sin embargo, querido, es necesario ser cuidadosos. Sabes que un día conocí a un hermano que viajaba de lugar en lugar expulsando, entre comillas, demonios y dialogando con ellos en el momento del show. Porque
La expulsión del demonio para él era un show, para la iglesia era un show. Él dialogaba ahí con el diablo y les preguntaba, ¿cuál es el pecado del hermano tal? ¿Cuál es el pecado del pastor tal? Oh, querido, mucho cuidado. No se trabaja, el Espíritu de Dios no trabaja de esa manera. La obra de Dios no es construida por escenas espectaculares. El trabajo del Espíritu es silencioso, pero poderoso. El enemigo no tiene el derecho de interrumpir un culto, pero de allí a ir cazando al diablo hay mucha distancia. La más grande victoria no se obtiene en público, sino en la vida particular del creyente, viviendo silencioso